Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, una de las noticias que, por supuesto, hemos ido siguiendo, justamente también tenemos novedades. Ayer se presentó en esta comisión investigadora del caso Monsalve la ministra vocera Camila Vallejo, luego de que la semana pasada indicara que tenía un topón de agenda. Ayer había bastante expectativa con respecto a lo que podía ocurrir. Y bueno, ¿quiénes son los integrantes de esta comisión? Hay varios diputados que han ido participando, entre ellos Joana Pérez, a quien creo que ya tenemos ahí conectados, y vamos a darle la bienvenida, por supuesto, a esta conversación acá en Mesa de Noticias, para que también vayamos conociendo de primera mano lo que ha ido pasando en esta instancia. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida. Muy bien, buen día, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. No, a usted, diputada, sabemos que siempre las agendas de los parlamentarios están con bastante actividades. Cuéntenos, diputada, bueno, ayer se vivió una nueva jornada de comisión investigadora, usted es parte también de esta instancia. ¿Cómo vio ayer a la ministra vocera, sobre todo porque había temor de que pudiese usar el recurso que usó el asesor Miguel Crispi, que finalmente poco y nada aportó a esta instancia? Así es, yo creo que fue positivo que asistiera la ministra Vallejo. Creo que fue muy deficiente la performance del asesor Crispi, porque efectivamente él argumentó en su minuto que todas las conversaciones que él tenía con el presidente eran privadas y que todo su actuar era privado y no podía hablar nada. La ministra, si bien la primera sesión ella se excusó y transmitió un poco a la comisión de cuál iba a ser el contexto de la invitación, creo que una vocera tiene que estar disponible a contestar siempre, más allá del tema de trasfondo, porque es la vocera del gobierno. Y creo que con esa voluntad fue, en el mismo tenor un poco de la ministra Toá, de reconocer que eh, esto había sido tremendamente complejo para el gobierno y también se tomaron malas decisiones inoportunas probablemente. Mucho no aportó de nuevo porque efectivamente ella dijo que conoció de esta situación el día jueves, o sea, 2 días después, y que se mantuvo y se decidió mantener en sigilo, ¿cierto?, por, en el fondo, presidencia e interior. Y ahí explica que quien iba a dar todas las vocerías en respecto era la ministra de Interior. Así que un poco eso. Diputada, usted es una mujer que tiene harta experiencia en política. Me imagino que también en algún momento le tocó coincidir, trabajar con Manuel Monsalve. Un poco ya hoy día ha ido decantando. ¿Cuál es su análisis respecto de el impacto que ha tenido, no solamente al gobierno, que se ha visto pero sumamente impactado por este caso, sino que también a la política, finalmente? Sí, yo creo que es complejo quienes conocimos en lo personal y en lo profesional y político al subsecretario más complejo, porque nosotros también, por ejemplo, fuimos colegas, en el mismo distrito, eh, también nosotros confiamos mucho en su trabajo como subsecretario de Interior y creo que en ese trabajo él hizo un buen desempeño. Y yo creo que era transversal en la valoración que al menos en el Congreso y en la ciudadanía había sobre él la confianza que se estaba dando en un trabajo que no ha sido fácil con este gobierno, debo decirlo y reconocerlo, en materia de seguridad, en materia migratoria, todo el mundo sabe cómo nos ha costado sacar las leyes, nadie fue tan mal, la ley de el robo de madera, eh, hoy día usted ha visto el tema que se ha dado con temas que vienen desde antes, como la ley antiterrorista. Entonces, pero además después de ocurrido esto, cómo esto desplomó el gobierno. ¿Ya? Y yo en la lista más de fondo la dejo a la justicia, ¿ya? Porque creo que ahí primero uno siempre tiene que estar con la víctima. La víctima es de nuestro distrito y jamás voy a victimizar aquello, revictimizar, porque creo que es muy complejo, doloroso para la familia, en fin, pero es algo que se está investigando. Pero sí creo que hay que sacar lecciones para adelante, para cualquier gobierno de turno que pueda tener tipo de situaciones similares u otras
que no solo en lo protocolar, porque el gobierno habla mucho que mire que no teníamos protocolo, que la ley Cari, es que hay ciertas cosas que se deben hacer inmediatamente, que no podemos utilizar nuestras policías, menos la ley de inteligencia, y creo que para eso debemos resguardar estos controles cruzados en caso de que una autoridad falle o sea denunciada por X o tal motivo, qué controles tiene la persona que es subalterna o no para, en el fondo, tomar una buena decisión e ir por el buen camino, ¿ah? Y no saltarse el Estado de Derecho. Yo creo que ese es, porque alguien dice, ¿a quién le avisaba la PDI? Bueno, yo tenía que avisarle, mi jefe era la figura del subsecretario, y de ahí tengo que avisarle a la ministra del Interior, y resulta que la autoridad está querellada hoy día, me refiero al director nacional de la PDI, por una bancada. ¿Por qué? Porque está querellada por haber informado a las autoridades un poco más arriba, ¿cierto? Entonces creo que esto también nos va a dar lecciones importantes para dejar esos controles cruzados antes, en el momento y después, ya, porque esto también tiene que ser permanente, no solo ocurrido un hecho, sino que este tipo de denuncias hemos visto que en la moneda se habían dado situaciones, no solo en este caso en particular, sino en otros, y no se tomaron decisiones. Y este gobierno feminista relativiza acusaciones en este orden. Eso es lo complejo también, porque en el fondo uno dice, la ciudadanía se siente burlada, ¿ah? Utilizada, las mujeres también. Ese es el contexto más allá del caso en específico que está en la justicia. Diputada, antes, yo no sé si, me imagino que usted lo recuerda, antes en temas políticos, cuando habían situaciones complejas para los gobiernos, se hablaba mucho quién asume la responsabilidad política de estas situaciones. Hoy día, ¿quién ha asumido esa responsabilidad política? Nadie. Yo creo que aquí, claro, lo más complejo fue que la jefa nacional de inteligencia tuvo que salir. ¿Eso fue el En, hilo se cortó por lo más delgado? yo creo que en la institución, es que por eso digo es complejo, porque no existía, más allá de que se cortó por lo más delgado, eh, ella era la directamente responsable a informarle solo al subsecretario, ni siquiera a su jefe de PDI, ¿ya? Entonces ahí falló que si ella tenía alguna duda, pudiera haber podido quizás eludir una orden. Y creo que ella no tuvo esa posibilidad. Entonces nosotros también tenemos contemplado una invitación a esa autoridad, en este caso, ¿cierto? Exfuncionaria, pero yo creo que efectivamente aquí la que debió haber asumido, y lo he dicho yo, a algunos no les gusta, ¿cierto? Es la ministra del Interior. Y ahí sale una mirada del feminismo mal concebida, porque me dice, ¿por qué una mujer tiene que pagar por algo que ejerció un hombre? Si esto no se trata de que sea mujer o no, es la cadena de mando, ¿ya? Porque usted, además, aquí no solo está el caso que se investiga, en el tema de una violación y un acoso sexual eh, y abuso sexual, entonces, sino que también tiene temas de probidad en materia de los gastos reservados que también se están dando. Ella dice, mire, yo no sabía cómo se rendían bien, no reviso. Entonces, si yo tengo subsecretarías, tengo que también hacerme responsable que tengo 3 subsecretarías y me pongo a trabajar en ese orden, ¿se fija? Entonces creo que eh, la ministra del Interior no asumió su responsabilidad y yo se lo pregunté y ella dice que la responsabilidad era del ex subsecretario, pero hay otra responsabilidad política, de mando, de control, de supervisión, que no se hace responsable este gobierno. Yo creo que es por su inexperiencia, es porque está acostumbrado que otros vengan probablemente a hacerle las cosas o a hacerse responsable de ellos, y creo que ahí el presidente falló y su equipo también, porque esto, lo dijeron, esto queríamos llevarlo nosotros en completo silencio, en completa privacidad, ¿me entiendes? Las primeras 24, las 48 horas, los 2 días que fue el error que ellos hoy día admiten, ¿ya? Entonces, ¿qué se conversó ahí? ¿Qué se acordó? Eso es lo que no se ha podido dilucidar porque hay casi, algunos lo han dicho, un pacto de silencio,
en esa situación. Y bueno, la justicia también tendrá que hacer lo suyo, pero a lo menos lo que estudia la justicia es una cosa, pero acá nos interesa los actos del gobierno, que son bien distintos en reconocer, en creerle a la víctima, en tomar las decisiones, en alejar oportunamente del cargo a X personas. Eso no sé, no, el gobierno no se hace responsable de eso. ¿Ah? Estamos conversando en Mesa de Noticias con la diputada Joana Pérez. Ella es integrante de esta comisión especial investigadora por el caso Monsalve. Por supuesto que ha habido novedades. Ayer se presentó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, después de varias participaciones también del director nacional de la PDI, de la ministra del Interior, y por supuesto que va a seguir el trabajo en este tema. Diputada, quiero aprovechar mi tiempo con usted porque no siempre tenemos la posibilidad de poder conversar y hay temas importantes en la zona. Uno de ellos, sobre todo, se lo pregunto porque usted siempre está bastante involucrada en lo que son las grandes actividades para la región del Biobío, las cuales le dan desarrollo, pueden generar también un track de empleo. Sabemos que hemos estado muy golpeados este año, sobre todo en este tema, y hay esta preocupación, sobre todo con los recursos. Se transfirieron una parte de los recursos que se le debían desde la DIPRES al gobierno regional o que estaban comprometidos, pero no son lo suficiente. ¿Ha podido seguir este tema, diputada? Me imagino que preocupada también por esta situación. Sí, mire, muy comprometida. Siempre he trabajado los temas de la descentralización. Yo presido la bancada transversal de descentralización y creo todavía en la figura de los gobiernos regionales. ¿Ya? No olvidemos que este gobierno prometió que iba a entregar más facultades y ya no lo va a hacer, ¿ya? Y reconoció que había cambiado su postura. O sea, ya tenemos otra incongruencia más de este gobierno. Pero en materia de lo que se ha dado tiene que ver también con la situación financiera del Estado, ¿ya? Yo diría también, y aquí tiene que hacer un mea culpa a los gobiernos regionales por lo que aconteció, por la falta de control, porque pulverizaron el FDR, entregándole y dualizando el rol del Estado, confiriéndoselo a fundaciones, a universidades, a otras. ¿Por qué? Porque era más rápido, menos burocrático, pero eso también en el fondo es dualizar el rol del Estado. O sea, había alguien que hacía la labor social, el Ministerio de Desarrollo Social con todos sus servicios, y se prefería entregar el rol, por ejemplo, de cuidadores u otros a otra entidad, ¿ya? Probablemente porque los ministerios no responden de manera ágil, expedita y además en lo que se espera, ¿ya? Por parte de las distintas organizaciones. Entonces yo me voy que los gobiernos regionales no han hecho una autocrítica de eso, ni el Gore Bio Bio, ni la Gorechi. Creo que les ha faltado autocrítica, porque también aquí tiene que haber responsabilidad, donde mando, control, supervigilancia, y todo eso falló. Ellos le echan la culpa a la propia DIPRES, dicen, miren, no, si ellos tomaban razón, sí, pero yo tengo la iniciativa como gobernador, ya, en proponer al CORE o no proponer, porque habían cosas que no pasaban por el CORE por la flexibilidad presupuestaria. Ese es un tema, ¿ya? Pero después, además de esto, le quitan a los gobiernos muchos recursos, pero además hay una ineficiencia propia de los gobiernos regionales, ¿ya? Porque ellos tienen que programar la caja, ¿ya? Y yo creo que este gobierno regional, a propósito de los problemas que entró, empezó a entrar en ese problema del pato cojo mucho antes, ¿ya? Y entonces Se entraron en una especie de bicicleta. los funcionarios dejaron de hacer su trabajo, dejaron de ir al terreno, dejaron de programar la caja, dejaron de pagar subvenciones porque no tenían cómo ordenar. Y empezó, yo diría, por gente que desconoce esa programación de caja, programando correctamente e informando correctamente a la DIPRES lo que tenían que pagar, ¿ya? Y tenemos personas, ¿cierto?, que se les deben recursos, que no se les reciben estados de pago, y de verdad ha sido bien complejo. La Cámara Chilena de Construcción, personas que son parte de esto, han reclamado aquello, pero no se atreven a hacerlo tan público porque el día de mañana necesitan también construir o licitar obras del propio gobierno regional. Entonces fue todo esto muy complejo. Y finalmente DIPRES les quita cada gobierno regionales y a todos los servicios al Ministerio de Obras Públicas, que tiene un problema en materia de agua y que no ha sido transparentado todo esto,
¿ya? En cada servicio, en cómo ha ido afectando esos recursos que le quita el nivel central, ¿ya? Entonces acá en el Gore Biobío se juntó todo. El gobernador por un lado decía que eran 20 y tantos mil millones, después eran 30 y tantos mil millones. Entonces, cuando viene la ley de presupuesto, yo sí logro juntarme con la asociación de gobernadores que salieron electos, que eran dos, ¿ya? Pero más el personal. Y ellos nos transmiten varias cosas, y entre esos, por cierto, esto. Y conversamos con el ministro y dijimos que tenían que ellos devolver las plata y que sinceraran toda esta situación. Y en Biobío fueron devolviendo. El primero que devolvieron fue un incremento de 5.000 millones de pesos, después otro de 7.800 que fue casi íntegramente a pagar el rally. Y ahí hubo una discusión, porque en el fondo está bien el rally, pero también están las obras, la inversión, las subvenciones. Hay gente en competencias internacionales que no podía ir porque no le pagan la subvención, que era de alto rendimiento. Entonces, y ahí se empieza a dar esta cicleta. Pero finalmente la DIPRES, a toda esta presión que ha hecho el propio Gore, los Gores, los parlamentarios, la ley de presupuesto, ellos han ido entregando más recursos y al menos que los gobiernos regionales puedan cerrar correctamente. Ahora, el problema va a Queda, ser diputada, adelante, perdón que le interrumpa. porque los Gores están comprometiendo recursos hoy día de 2 o 3 periodos para adelante. Y eso va a ser lo complejo, los gobernadores o gobernadoras que lleguen en una nueva gestión, ¿ya? Porque van a tener que administrar una cartera que está ralentizada, pero que además está comprometida por sobre la gestión propia de cada gobierno regional. Diputada, hace unos días estuvimos con el diputado Aedo y él mencionaba la palabra una especie como, lo digo entre comillas, porque él lo dijo, de castigo finalmente de la DIPRES a los gobiernos regionales frente a esta mala gestión que usted también menciona. ¿Usted le hace sentido Yo creo que eso es muy esa bajada? superficial. Yo creo que las instituciones son un poco más serias, ¿ya? Pero Ya. sí creo que más que castigo hay una mirada más de sobrecontrol, que es muchas veces excesiva por lo que pasó, ¿ya? Pero eso tiene que ver solo con transferencias privadas. Por eso no hay excusa para las transferencias a públicos, porque ahí está todo el control. Y ahí no hay problema de posible corrupción o los casos que estamos conociendo, porque son entidades públicas que tienen controles ellos, Contraloría, y pasa todo por DIPRES, en fin, todo de manera mucho más exhaustiva. Entonces, yo diría que más allá que un castigo, porque eso es muy sencillo decirlo y casi poco responsable, pero sí creo que controles más exhaustivos que quizá, y yo digo, contrapartes bien posicionadas. Y yo creo que eso le faltó al gobierno regional del Biobío. Contrapartes que estuvieran y siguieran la línea de lo que es la DIPRES, estar encima de los decretos, remitir la información, rendir a tiempo. O sea, son cosas bastante más complejas que hablar de castigo. Son procesos. Los procesos que tiene el Gore Biobío versus los que tiene el Gore Ñuble son extremadamente burocráticos y hemos hecho comparaciones. Ya usted no puede tener un estado de pago que se demore 3, 4 meses o tenerlo bajo el escritorio de un funcionario. Y eso es lo que muchas veces pasa en los gobiernos regionales por demoras, por burocracia, porque les falta personal para ir al terreno. En fin, son muchas situaciones, pero creo que ahí falta control. Y ahí están afectando muchas empresas, subvenciones, actividades, municipios. Entonces, yo creo que ha sido muy castigada quienes trabajan hoy día con el propio gobierno regional del Biobío. La diputada Joana Pérez conversando con nuestra mesa de noticias. Hace rato que no nos encontrábamos, diputada. Esperamos que nos venga a ver al estudio, por supuesto, para poder Sí. tener una conversación ¿Me quizás permite más. Adelante. un minuto que después me gustaría que también lo viéramos? El tema de migración. Ya yo creo que estamos viviendo, yo veo esos temas ya como la Comisión de Gobierno y creo que hay mucha confusión. Ya nosotros en Biobío no tenemos tanta migración, pero sí en el norte, en Santiago, mucha más. ¿Ya? Entonces creo que ese es un tema que hay que poner atención en cómo el gobierno lo está llevando. Lo dejo ahí, pues el día de mañana podemos hablarlo, pero nosotros seguimos fiscalizando, decirles que más allá de la comisión que vimos al inicio, la investigadora del caso Monsalve, más allá de los temas que a veces la gente ve, estas discusiones un poco partisanas de extremo a extremo, decirles
Nosotros seguimos con una agenda en materia de seguridad, en materia de control migratorio, en materia de reactivación económica desde el Congreso, y creo que hay situaciones que siempre nos hacen volver atrás. Y creo que en materia migratoria el gobierno se está equivocando. Así que yo creo que hay mucho más que hacer hoy día y las peleas van a estar por ese lado hoy día en materia migratoria y en materia de reactivación económica. Así que eso Bueno, por... queda anotadísimo entonces ese tema cuando nos venga a visitar, diputada. Gracias. Buen Que día. esté muy bien, que tenga buena jornada. Ahí teníamos a la diputada Joana Pérez conversando con Mesa de Noticias. El tiempo ustedes saben que siempre es acotado, por eso tratamos de buscar los temas que están, pero absolutamente ahí en pauta. Hablamos del tema Monsalve y por supuesto también de esta transferencia de dinero a los gobiernos regionales que, como ella misma decía, está trayendo un problema, pero a gran escala, sobre todo con los compromisos que tiene esta repartición.